La segunda charla nos la va a dar Antonio Picornell Rodríguez, del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, y se titula El cambio climático y el polen que hay en el aire. ¿Hay alguna relación? Vamos a ver si me aclaro con esto. Hay que cerrar en el rojito, ¿no? Ya, ahí la tiene. Sabe más. ¿Es más también F5? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a estas microcharlas y para mí es un placer también compartir mi ámbito de estudio con todos ustedes. Bueno, la charla esta se centra un poco en el polen, algo que está un poco desconocido para el grueso de la población. Y a pesar de lo que pueda parecer, el polen no solamente está en las plantas o no solamente lo transportan las abejas, o sea, hay polen también en el aire. Vamos a entrar un poquito en detalle de esto. Entonces, el objetivo de esta charla es el cambio climático y el polen que hay en el aire, ver si hay alguna relación entre ellos. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es el polen. El polen es una partícula que liberan las plantas y que va a encargarse de transportar los gametos para producir la fecundación. O sea, va a ir desde la parte masculina de las plantas, normalmente dentro de las flores, hasta la parte femenina, de esa flor o de otras flores o de otra planta. Entonces, ese mecanismo de transporte lo va a hacer o bien mediante las abejas, como todo el mundo conoce y hemos estudiado en el instituto, que van a ir de flor en flor tomando néctar y de forma secundaria pues el polen se les queda pegado y lo van a llevar a otra flor donde va a producirse esa polinización y ahí ya pues se fecunda la flor. Pero hay veces que se realiza de forma pasiva. Hay algunas plantas que han optado como estrategia liberar grandes cantidades de polen a la atmósfera de forma que el viento transporta el polen y por probabilidad acaba cayendo algún grano en la flor que va a fecundarse. Pues nosotros lo que hacemos es ir muestreando en el aire, en la atmósfera, qué polen hay en cada momento del día, durante cada día del año, durante una serie muy larga de años. Utilizamos este aparato que tenemos a vuestra izquierda y eso es como una especie de aspirador que va cogiendo el aire y va impactando el polen que transporta en una cinta. Nosotros esa cinta la cortamos, la teñimos y vemos algo parecido a lo de la imagen de en medio. Aquí he coloreado yo con unos recuadros para que se pueda ver más fácilmente. Pero vemos granos de polen, generalmente en rosa, esos que están más alargados en un color ocre, esos son esporas de hongo, pero bueno, están también marcadas. Y vemos qué concentración de polen hay en la atmósfera, como ya digo, cada día, durante cada año y durante una serie larga de años. Esas preparaciones pues, nos permiten también alertar a las personas que sufren alergias respiratorias de cuando hay unas concentraciones muy elevadas de polen. Entonces, no solamente es una forma de estudiar cómo se reproducen las plantas y en qué momento, sino también que aporta un beneficio a la sociedad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se puede extraer del polen que tenemos en la atmósfera? Básicamente, tres cosas, que podrían resumirse en dos. La primera, como digo, es los niveles que hay en la atmósfera para las personas alérgicas. La segunda es como eso lo producen las flores y lo producen cuando están en floración, pues el momento en el del año, el primer momento del año en el que detectas el polen de esa especie o de ese tipo polínico, es el momento en el que esas flores se abren. Entonces, tú puedes saber cuándo está esa especie en flor sin tener que ir buscando esa especie en el campo o en los alrededores de una ciudad y viendo si realmente está en flor cada momento. Gracias a eso, como tenemos una serie de años larga, podemos ver cuándo empezó la floración en enero o en febrero de tal año y al año siguiente si fue antes o después, al año siguiente si fue antes o después y podemos ver cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Eso es lo que nos permite estudiar cómo cambia la floración debido al cambio climático. Bueno, como comentaba, voy a poner un ejemplo del plátano de sombra, que es una especie que se usa como ornamental aquí y que libera un polen que es altamente alergógeno, bueno, moderado o alto. Este polen se libera fundamentalmente durante los meses de febrero o marzo y esta gráfica lo que muestra es el día del año, más a la izquierda sería más pegando enero, más a la derecha más pegando, aquí está cortado en junio aproximadamente. Entonces, cuanto más abajo menos polen hay, cuanto más arriba más hay. Podemos ver que en los primeros meses del año no hay nada y cuando empieza la floración del plátano es cuando empieza a subir los niveles de polen en la atmósfera. Entonces ahí más o menos he marcado el inicio y el final de la floración.
Eso hay unas fórmulas matemáticas para calcularlo de forma más objetiva y eso es lo que nos permite determinar ese año cuándo empezó la floración del plátano. Pues nosotros hemos estado estudiando eso desde los años 90. Aquí he puesto algún resumen de los últimos 10 años. Bueno, 11, porque está desde 2011. En la gráfica de la izquierda pueden ver que cuanto más abajo esté el valor de la gráfica, pues más temprano ocurre la floración. Entonces, si estuviese aquí pegando a la esquinita, es que florece en enero, y si está más arriba, pues florece más tirando a mayo. Vemos como en los años, en torno al 2011-2010, la fecha de floración de esta especie estaba pues en torno a marzo, principios de abril. Y poco a poco se ha ido adelantando hasta que nos montamos casi en febrero. O sea, hemos visto que la floración de este árbol ha ido adelantándose. Y esto en parte es debido al aumento de las temperaturas. Porque ¿cómo detecta una planta que está en primavera para florecer? Pues la única forma que tiene es mediante la luz que recibe o mediante las temperaturas. Entonces, cuando la planta detecta una subida de temperatura, detecta ya que empieza la primavera. Y entonces cuando hace que las yemas que tiene de flores se desarrollen y formen la flor. ¿Qué ocurre con el calentamiento global? Pues que esas temperaturas propias de primavera las estamos teniendo cada vez antes. Y eso hace que la floración cada vez se adelante un poquito. A la derecha podemos ver la duración de la floración, ya no solamente el inicio, sino cuánto dura. Y veis que está también incrementándose. Eso es porque el principio se adelanta y el final se mantiene constante. Es decir, lo que está ocurriendo básicamente es que de la curva marcada en un amarillo intenso, que era lo que había antes, estamos pasando a la curva que está delimitada por una línea discontinua. Está adelantándose el inicio y extendiéndose el periodo. Eso no solamente tiene implicaciones biológicas para esta especie, sino que también tiene implicaciones para las personas que sufren alergia a este tipo polínico. Pero esto no siempre es igual, porque no todas las especies reaccionan de la misma forma a los cambios de temperatura. Y no en todo el planeta tenemos los mismos cambios de temperatura. En la izquierda pueden ver cómo ha cambiado la temperatura media, máxima y mínima diaria en la península ibérica desde los años 90 hasta 2018. Ven que cuanto más rojo esté, más ha subido la temperatura y cuanto más azul, más ha disminuido. Y como pueden observar, en Cataluña, por ejemplo, ha habido temperaturas más bajas durante el invierno. O sea que el cambio climático no siempre es subir temperatura, hay veces que también es bajar. Por lo tanto, una persona que estudie esta especie en Cataluña no va a tener los mismos resultados que otro grupo de investigación que lo estudie, por ejemplo, en Murcia. Es importante, por lo tanto, hacer estudios locales para ver cómo afecta ese cambio global a las plantas de un sitio concreto. De hecho, no todas las especies reaccionan igual ante el mismo cambio. Por ejemplo, hemos visto antes que el plátano se adelantaba su floración. Pero aquí estamos viendo el olivo, y el olivo se mantiene constante. Hay años que florece antes, más tarde, pero en general es una tendencia plana. Eso es porque hay algunas especies que requieren un periodo de frío antes de ese calor de la primavera, para detectar que ha habido un invierno antes de esa primavera. Y si estamos subiendo la temperatura de todo el periodo, ese frío se detecta más tarde o no se detecta, y entonces por mucho que se detecte el calor, no sirve para detonar la floración. Es decir, hay una diversidad muy elevada de respuestas ante el mismo cambio ambiental. Y eso es algo que merece un estudio detallado para cada especie por separado. ¿Qué podemos concluir? Bueno, lo primero es lo más obvio, que el polen puede servir para estudiar el impacto que tiene el cambio climático sobre la vegetación. Y de una forma bastante cómoda. No tienes que ir al campo a ver especie por especie y planta por planta cómo ha ido cambiando, sino que con un mismo aparato puedes muestrear de muchísimas especies a la vez. Y después, que estos cambios, que muchas veces son relevantes para las personas alérgicas, pues también son de interés para los estudios científicos, porque al fin y al cabo la ciencia tiene que estar siempre orientada a una conciliación de la población, de la humanidad, con el medio ambiente. Muchísimas gracias y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Sí. Es decir, visto que tienes que esperar varios años para recuperar todos los datos, ¿cuánto publicas?
Esa es una muy buena pregunta. Porque es decir, porque desde el punto de vista científico necesitas publicaciones para sacar cosas y si tienes que esperarte 6 años, Sí. una tesis dura 4. Claro. Verá, tengo la suerte de que ha habido otros profesionales que han empezado este periodo desde los años 90. Entonces, ahora mismo tenemos datos de más de 30 años. Vale. Y con muchísima bioinformática y estadística puedes exprimir esos datos para ir estudiando pues, especie por especie y sacando en sitios concretos. Muchas veces hacemos colaboraciones, pues si nosotros tenemos varios castadores en Málaga, hay otros profesionales que tienen castadores en Córdoba, otros en Barcelona, otros... Entonces unificamos los datos y hacemos estudios. Pero en general sí que es verdad que para un estudio que comience desde cero es algo bastante limitante. Vale.